Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra semana más aquí a Desconocidos del Arte. Hoy día 26 de junio os traigo a otra mujer que considero que también hay que darle esa visibilidad que se merece. Es una mujer que fue multifacética, como la llamaban en su familia, porque se dedicó al mundo de las artes en todos sus ámbitos. Desde niña era es una persona que siempre estaba pendiente de todo lo que pasaba en tema artístico. Y sin más dilación, si queréis saber de quién os voy a hablar, quedaros aquí conmigo que empezamos. Bueno, pues como os decía, hoy 26 de junio vamos a hablar de Carlota Carballo, más conocida para muchos como Cota Carballo, que fue una pintora peruana que nació, como os digo, un 26 de junio en la ciudad de Lima, en Perú, en el año 1909. Además de ser pintora, fue poeta, fue dramaturga, escribió cuentos infantiles, fue periodista, o sea, como os digo, una mujer todoterreno que estaba enamorada del arte y tenía que sacarlo, digamos que por todas partes, ¿no? En todas sus representaciones y ámbitos artísticos. Escribía en su primer momento esos cuentos infantiles para sus hijos y para sus nietos, pero posteriormente pues se dio cuenta que gustaban mucho y ya se animó a publicarlos. Como os decía, el arte brotaba por ella por todas partes desde su niñez. Creció en la ciudad de Huacho, en Perú. Allí su padre, viendo su vena artística, la animó a dar clases de piano y la apuntó a clases de piano. Y también comenzó a escribir realizando su diario personal. Viendo que ahí pues ella, digamos que soltaba todo lo que tenía dentro, le empezó a coger el gustillo por la pluma, como se suele decir, y comenzó a dar sus primeros pinitos como escritora. También le gustaba muchísimo leer y pasear por el campo. Finalmente estudió Bellas Artes en la Universidad de Lima y se graduó en el año 1933 con las mejores calificaciones posibles que se podían dar en ese momento. Un año después, en el año 1934, se va a casar con el historiador Estuardo Núñez. Con él emprende un matrimonio muy rico y muy interesante, ambos se nutren y se respetan mutuamente, como os digo, tendrán 7 hijos, pero eso a ella digamos que no le supuso ningún problema para continuar desarrollándose y creando una labor muy importante en el campo artístico en general. Fue una viajera muy intrépida, viajaba muchísimo, le gustaba mucho conocer las zonas indígenas de su país, algo que le sirvió como base a sus primeras pinturas que eran de estilo indigenista. Pasados los años y sus viajes por lugares como Berlín o Alemania, empezó a alejarse de esa temática primera indígena y a centrarse más en el mundo del surrealismo y del impresionismo, que era lo que se veía más en esa época, en esos años en Europa. En el año 1952 va a obtener su primer premio de pintura, el premio Ignacio Merino, por su trabajo. Y como escritora, deciros que también a lo largo de su vida publicó más de 10 libros. Fue una madre, como os digo, de 7 hijos y aún así seguía creando y realizando proyectos artísticos de gran calado a nivel tanto nacional como internacional. Llegó incluso a fundar una revista para niños en el año 1974 titulada Urpi, que salía, digamos, con el periódico de allí de su país. Era como una especie de suplemento, ¿no? Que incluía este periódico para los más pequeños y ahí también pues se dio también un poquito a conocer esa vena también como de escritora de cuentos infantiles y para niños. Fallecerá, bueno, también fue maestra de secundaria, también fue profesora en colegios como el Sagrado Corazón de allí de su país, por lo que muchos también tuvieron la suerte de conocerla en este ámbito, como os digo, también de mujer en el campo de la enseñanza, ¿no? Y bueno, si fallecerá finalmente con 71 años tras una intervención quirúrgica en marzo del año 1980, fue muy curioso porque ella continuaba escribiendo ese diario que empezó de niña. Y justo unos días antes de fallecer escribió en el diario algo así como: voy viendo que viene mi final y si pues llega el momento en que me muero, lo único que quiero es no enterarme, ¿no? Fue lo último que ella escribió en este diario personal. Y como os digo, para mí es otro referente femenino que en su país y a nivel internacional a lo largo de la historia del arte del siglo XX había que darle desde aquí también esa visibilidad que siempre reclamo de todas estas mujeres. Y una mujer que también me parece muy interesante, a la que, como os invito siempre, os animo a que investiguéis, busquéis información, hay bastante bibliografía, como os digo siempre, animaos a ir a bibliotecas, librerías, buscar libros y empaparos, ¿no? de gente que os llame
que os llame la atención. A mí en este caso Cota Carballo me parece una mujer muy interesante en la que quiero seguir profundizando porque me interesa. Y como os digo siempre, nada más, lo dejamos aquí y nos vemos muy pronto con otro vídeo. Chao.